Vamos a dar comienzo a la mostración de patología renal con la evaluación del preparado histológico correspondiente a pielonefritis crónica reagudizada. Vale la pena recordar que la pielonefritis que vamos a ver se trata de una pielonefritis de tipo inespecífica, es decir, causada por gérmenes habituales. Antes de comenzar la evaluación del preparado histológico desde el punto de vista de su patología, conviene tratar de evaluar algún sector o reparo de dicho preparado que nos permita hacer diagnóstico de órgano. En este caso, lo que estamos viendo es un área de superficie cortical renal en la que podemos señalar la estructura de un glomérulo de Malpighi con su característico aspecto glomerular constituido por numerosos vasos cortados de través. Rodeando a este glomérulo de Malpighi aparecen numerosos túbulos, también cortados en distintas direcciones. Ya en esta primera observación, nosotros podemos observar que dichos túbulos presentan algún grado de alteración patológica. Esa alteración se hace muy marcada en aquellos que tienen una gran dilatación de la luz tubular con desaparición del epitelio de revestimiento. Esto que nosotros conocemos con el nombre de imagen pseudotiroidea debido al aspecto histológico que adquiere. Luego, otra cosa que es claramente manifiesta es la disminución de estructuras glomerulares a nivel de la corteza, con una franca predominancia de túbulos y de elementos inflamatorios a nivel del intersticio. Cuando observamos el sector superficial, vemos que existen áreas de retracción, es decir, un aspecto irregular, como en este caso, que deja improntas en lo que nosotros podíamos evaluar desde el punto de vista macroscópico. Todas estas áreas se ven relacionadas con sectores de desaparición de parénquima, reemplazo por tejido fibroso y además por numerosos elementos inflamatorios. Ya con este pequeño aumento nosotros podemos observar que las paredes vasculares se ven gruesas, marcadamente aumentadas de tamaño, y todo eso a expensas de la disminución del parénquima renal. Es importante tener en cuenta que la lesión compromete a todos los sectores del parénquima renal, es decir, que se trata de una lesión de tipo difusa. Si nos vamos hacia el sector medular, vamos a encontrar que en algunas áreas los infiltrados inflamatorios se hacen más densos. Y hay sectores donde prácticamente desaparece la estructura tubular y es reemplazada por tejido fibroso. El sector pielocalicial muestra una marcada dilatación con ulceración del epitelio de revestimiento. Ustedes observen este área donde el epitelio de revestimiento muestra su característica de epitelio transicional y cómo hay numerosos sectores donde este epitelio ha desaparecido, está ulcerado
y reemplazado por debajo por tejido inflamatorio, es decir, por células inflamatorias, con franco predominio de y le da la característica de cronicidad a la reacción. En algunas áreas, como en esta, los túbulos aparecen dilatados y con contenido leucocitario en su interior, lo cual nos habla de la naturaleza aguda de algunos componentes en el proceso inflamatorio. Numerosos glomérulos presentan estructura conservada. Fíjense cómo la lesión es predominantemente de naturaleza túbulo intersticial. En algunos casos en que los glomérulos están afectados, estos aparecen con moderado grado de esclerosis hasta la sustitución total por estructuras hialinas, masas compactas que conocemos con el nombre de glomérulos en oblea. En algunos casos, las luces en la cápsula de Bowman se hacen muy claramente visibles, eso a expensas de la retracción del ovillejo glomerular. De alguna manera esto nos habla de cierta hipertensión en el sistema pielocalicial, abundantes infiltrados inflamatorios crónicos en el intersticio, es decir, caracterizado por la presencia de polimorfonucleares. A mayor aumento vemos la disminución de las células epiteliales a nivel de los túbulos y el reemplazo por este material proteico que seguramente tendrá expresión desde el punto de vista urinario de cilindros hialinos. Aquí la naturaleza mononuclear del infiltrado inflamatorio y alguna estructura glomerular, como en este caso, que aparece totalmente obliterada con carácter senescente, como habíamos mencionado recién, bajo las características de lo que conocemos con el nombre de glomérulo en oblea. Bien, para recordar entonces que todos estos elementos morfológicos constituyen el patrón de pielonefritis crónica, inespecífica, reagudizada. El siguiente preparado que vamos a ver es el de amiloidosis renal. A pesar de las alteraciones glomerulares que pueden observarse en el preparado, ya tenemos la posibilidad de reconocer un glomérulo de Malpighi, túbulos cortados en distintas direcciones, elementos intersticiales
y vasos, con lo cual podemos reconocer la estructura renal. En esta primera observación ya nos llama la atención que lo que debiera ser un ovillo capilar cortado de través se ha convertido en una masa homogénea, acidófila, con escasos núcleos remanentes en la periferia. Si vamos a mayor aumento, podemos observar que este material hialino, amorfo, homogéneo, acidófilo, está ocupando prácticamente todas las luces capilares a partir del ensanchamiento del mesangio. Solo queda algún capilar con eritrocitos en su interior. Si recorremos la estructura tubular, vamos a ver que existe una buena preservación de los túbulos, con la presencia de ribete en cepillo en algunos casos, lo cual nos evidencia la característica de túbulo contorneado proximal. Algunos detritus celulares que aparecen en algunos túbulos con ligera dilatación. Otras estructuras glomerulares con menor compromiso. Aumento de la lobulación y con cierto aspecto de rigidez en los escasos sectores donde los capilares permanecen con sus luces viables. El intersticio no muestra mayores alteraciones. En algunos sectores, los túbulos contorneados proximales presentan cierta granulación citoplásmica que constituye lo que conocemos con el nombre de gránulo hialina, signo histológico de reabsorción tubular de proteínas. Otro elemento interesante a tener en cuenta en la evaluación de la amiloidosis renal es el compromiso de las paredes vasculares. Dicho compromiso puede ser variable, desde un leve incremento de material acidófilo homogéneo con las características del material amiloide como el que estamos evaluando en este vaso, hasta algunas áreas donde el compromiso puede ser mayor. En algunas áreas aparece un discreto infiltrado inflamatorio mononuclear en el intersticio. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de estar evaluando una tinción como la de rojo Congo o tioflavina T, en el caso del rojo Congo veríamos que este material homogéneo, acidófilo, que predomina en las áreas mesangiales y que se extiende obliterando las luces capilares, tendría el típico aspecto de coloración verde amarillenta, con características propias de polarización del material amiloide.
A medida que vamos recorriendo distintos capilares glomerulares, vemos que estos pueden aparecer con distinto grado de compromiso. Algunos con este aspecto cortado como una manguera de través con cierto aspecto rígido. La estructura glomerular globalmente presenta un aumento de las lobulaciones en los estadios iniciales. Aquí en esta área vemos claramente la granulación citoplasmática de las células tubulares con este fenómeno que denominábamos granulohialina. Bien, concluyendo, podemos decir que la amiloidosis renal afecta preferentemente a las estructuras glomerulares, dando este aumento de la lobulación y este reemplazo y obliteración de los capilares glomerulares. Algunos túbulos pueden aparecer también dilatados, con material proteico en su interior. El compromiso vascular puede ser variable. En algunos casos se hace ostensible la presencia de granulohialina en túbulo contorneado proximal, y en general el compromiso intersticial suele ser menor. Con estos elementos nosotros podemos hacer diagnóstico de amiloidosis renal. El preparado que vamos a ver ahora es el de glomerulonefritis proliferativa endocapilar, también conocida como glomerulonefritis difusa aguda. Conviene en este punto recordar que el compromiso de los glomérulos en una glomerulopatía puede ser de la totalidad de los glomérulos de un riñón o de algunos de los glomérulos dentro de un riñón. Y en este caso, cuando hablamos de lesión difusa, estamos hablando de que todos los glomérulos del riñón están comprometidos. En el caso de que fueran solamente algunos glomérulos los que están comprometidos, hablaríamos de lesión de tipo focal. Pero volviendo a este caso, además de estar comprometidos todos los glomérulos dentro de un riñón, nosotros vamos a ir observando que los glomérulos se encuentran comprometidos en su totalidad, es decir, que están globalmente comprometidos. La totalidad de cada uno de estos glomérulos renales están afectados por la lesión. ¿Por qué vamos a hablar de lesión intracapilar? Bien, la proliferación glomerular puede ser dentro del capilar glomerular o puede ser a expensas de un crecimiento a partir de la ocupación del espacio urinífero, y en ese caso hablaríamos de glomerulonefritis proliferativa extracapilar. Volviendo a este preparado entonces, decimos que están todos los glomérulos comprometidos y también decimos que cada glomérulo está comprometido en su totalidad, es decir, que la lesión es difusa y que la lesión es global. Ya con este pequeño aumento nosotros podemos identificar las estructuras glomerulares, túbulos cortados de través, algunos con una luz menor, en las que hace protrusión cierta prolongación acidófila de su rinete apical, que son túbulos contorneados proximales. Vamos a ir a mayor aumento. Y ya observamos
que los glomérulos se presentan globalmente hipercelulares, es decir, la cantidad de núcleos que nosotros estamos observando en estos glomérulos son mucho mayores que las que observamos habitualmente. Y si recorremos lentamente el campo, vamos a ver que todos los glomérulos están comprometidos. A mayor aumento, vamos a ver que hay una disminución marcada de las luces capilares, y eso es a expensas de la mayor cantidad de células dentro del penacho glomerular y también de la presencia de algún elemento dentro de la luz capilar, como en este caso, que constituye un leucocito polimorfo nuclear. Es decir, que además de existir elementos de proliferación intracapilares, existen algunos elementos exudativos que sobrevienen como consecuencia del aflujo de células a un sitio injuriado. Existe cierto aumento en el aspecto lobular del glomérulo, y fíjense cómo es clara la disminución de las luces capilares. En este caso, por la presencia de gran cantidad de núcleos celulares. Los túbulos presentan una estructura conservada. Y en las áreas intersticiales suelen aparecer ciertos infiltrados inflamatorios con características semejantes a los elementos exudativos que vemos en los capilares glomerulares. Observen allí como también hay cierto compromiso intersticial. Las estructuras tubulares, insisto, con características preservadas. Si nosotros pudiéramos hacer técnicas de inmunofluorescencia, encontraríamos que además de existir elementos inflamatorios, aparecen depósitos inmunes en la vertiente epitelial de la membrana basal glomerular con forma de jorobas. Es el característico depósito de inmunoglobulina, IgG3, de la glomerulonefritis difusa aguda, que adquiere este patrón, como decíamos, en forma de joroba. Desde el punto de vista de la microscopía óptica, la marcada hipercelularidad glomerular con presencia de elementos exudativos, leucocitarios, intracapilares, la buena preservación de las estructuras tubulares y cierto grado de compromiso inflamatorio a nivel del intersticio, constituyen los elementos claves de diagnóstico para la glomerulonefritis difusa aguda o glomerulonefritis proliferativa intracapilar. El preparado histológico que vamos a describir ahora constituye una forma común de muchas glomerulopatías cuando llegan a sus estadios finales. Nos valemos de esta estructura glomerular moderadamente preservada y elementos tubulares dilatados pero aún reconocibles para hacer el diagnóstico de órganos. Si nos desplazamos en el campo, vamos a observar
que la mayoría de las estructuras glomerulares se hallan constituidas en verdaderos núcleos compactos de material amorfo, es decir, estructuras esclerosadas, también conocidas como glomérulos en oblea. Esta es la franca predominancia que caracteriza a esta glomerulopatía. En algunas áreas donde el compromiso glomerular es menor, se observan sectores de esclerosis pericapsular. Es también fácilmente visualizable la disminución de elementos tubulares y infiltrado inflamatorio crónico a nivel del intersticio, así como algunos túbulos de aspecto dilatado con un aspecto bastante semejante de lo que veíamos en la pielonefritis crónica. Pero fíjense como en este caso el compromiso glomerular es mucho más vasto. Con mayor aumento, vemos la marcada obliteración de las luces capilares a expensas de este crecimiento de material semejante a la matriz mesangial o a membrana basal que oblitera las luces capilares y que convierten a los glomérulos en verdaderas estructuras senescentes. En algunos casos, además de la proliferación de material escleroso mesangial, se observa cierto crecimiento extracapilar, es decir, a expensas de este engrosamiento de la cápsula de bomba. Paredes vasculares e intersticio presentan diversos grados de compromiso escleroso. La heterogeneidad lesional a nivel del compromiso glomerular a veces nos evocan el origen de esta glomerulonefritis esclerosante. Algunos glomérulos presentan cierto grado de preservación. A pesar de ser una lesión de tipo difusa, algunos glomérulos pueden conservar luces capilares permeables. Para finalizar, vamos a dejar estas imágenes donde se visualizan 3 glomérulos en oblea con característica determinante en esta glomerulopatía difusa esclerosante. En esta preparación microscópica, el riñón muestra diversos tipos de alteraciones.
extensas áreas muestran lesiones que comprometen túbulos, intersticio, vasos y glomérulos. Esta lesión que lo compromete es necrosis. Cuando pasamos a mayor aumento, podemos observar que las estructuras glomerulares se encuentran reemplazadas por material hemático con áreas de epignosis nuclear de algunos restos celulares que persisten. Los túbulos también se hallan necróticos, con caída de las células hacia la luz tubular. Y también hay compromiso del intersticio. Con estos tres elementos, necrosis glomerular, necrosis tubular y necrosis en el intersticio, podemos definir a esta área como un foco de necrosis cortical. La magnitud de la necrosis va variando hasta encontrarnos con sectores donde la estructura está más preservada. Aparecen también algunas áreas donde ha desaparecido también la estructura renal y está reemplazada por detritus celulares necróticos e importantes infiltrados inflamatorios polinucleares que constituyen una verdadera neocavidad dentro del parénquima renal. Estos son abscesos en el área cortical. En otros sectores, donde la estructura glomerular y tubular está más preservada, se observa cierta disminución de las luces capilares a expensas de microtrombos en las luces. Esa disminución de las luces capilares con obstrucción trombótica y con engrosamientos de las paredes capilares constituyen la característica lesión de la microangiopatía trombótica. Esta lesión puede observarse en una cantidad de procesos patológicos del riñón, pero han sido bien estudiadas y reconocidas en el síndrome urémico hemolítico. Nuevamente, viendo el engrosamiento de las paredes capilares de los glomérulos con estructura mejor preservada. Y
y en las adyacencias focos de túbulos y de glomérulos con necrosis. Muchas veces las luces tubulares, las observamos, presentan un material proteico o cilindros hemáticos en su interior. En las áreas glomerulares que existe mayor preservación, vemos que están aumentadas las lobulaciones y que las luces capilares en su mayoría están obliteradas. Finalizamos entonces la observación de este preparado con la alternancia de imágenes de necrosis y hemorragias a nivel túbulo, intersticio y glomérulos, es decir, áreas de necrosis cortical, sectores con obliteración de las luces capilares a expensas de microtrombos y ensanchamiento de las paredes capilares, patrón de la microangiopatía trombótica, y áreas inflamatorias dentro del parénquima renal, áreas con inflamación de tipo leucocitaria que constituyen abscesos corticales, en este caso múltiples.